Hola, les doy la bienvenida a este espacio nuevamente de la programación de Suecia como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Suecia ha sido, es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Nos encanta tenerlos con nosotros. Bienvenidos a este evento donde tendremos al autor sueco Mikael Niemi, quien, aparte de haber soñado desde muy pequeño en ser autor, es hoy representante de dos minorías, Sami y Tordenaling. Su trabajo es la muestra de la conservación de las tradiciones, la cultura y las lenguas tradicionales a través de la literatura. En una conversación con Antonia Agreda, lingüista y literata, mujer del pueblo indígena Inga y asesora de lenguas nativas en el Ministerio de Cultura de Colombia. Recuerden que pueden conocer más sobre la cultura sueca en nuestro pabellón virtual. En nombre de todo el equipo de la Embajada de Suecia y del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, les damos la bienvenida a este evento. Muchísimas gracias a la Embajada de Suecia por esta importante labor que está realizando para dar a conocer precisamente obras literarias desarrolladas y escritas por integrantes de pueblos indígenas. Para mí, como colombiana, como indígena del pueblo Inga, es un honor tener a Mikael Niemi, un indígena sami, digamos, de un país que seguramente en Colombia muchos pensamos que no hay indígenas y resulta que sí hay indígenas, que es un exponente muy importante para su país, pero también para Colombia. El señor Mikael Niemi, que es de indígena sami, nacido en Finlandia, quiere contar y estar con nosotros, digamos, en este evento tan importante en la Feria Internacional del Libro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Quisiéramos saludarte en mi idioma. El saludo, no hay día, no hay noche, simplemente se dice Ayipuncha, o sea que estés muy bien donde estés. Y pues quisiera darte la bienvenida a ti. Thank you very much. Muchas gracias. También le quiero agradecer a la Embajada Sueca por su invitación. Pienso que este es un tema interesante, hablar de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y si le doy una breve presentación de mi persona, yo soy parte de tres culturas, la cultura sueca como ciudadano. También soy un ciudadano sami porque mi abuela era sami. Y del lado de mi padre, de una minoría finlandesa en Suecia, así que soy miembro de tres minorías. Escribo en la lengua sueca y vivimos en la parte más nórdica de Escandinavia, que está a 100 kilómetros del Círculo Polar. Así que muy pocas personas han estado acá. Y muy pocas personas viven acá. Así que hay mucho espacio, mucha naturaleza. Especialmente el pueblo sami aquí tienen a los renos. Tienen manadas de renos. Y mi padre también tenía renos y cuando él murió, yo heredé los renos de él. Y ellos se desplazan de manera libre en los bosques aquí en Escandinavia. Me alegra mucho recibir esta invitación para tener esta conversación esta noche. Muchísimas gracias. Michael, le cuento que en Colombia existimos 115 pueblos indígenas, ¿sí? Ubicados en todo el territorio nacional, desde el norte de Colombia, que queda La Guajira, toda la zona Caribe, hasta la frontera con el Pacífico, al sur de Colombia, en la Amazonía y en la Orinoquía. 115 pueblos que, como tú, tenemos unas costumbres, una lengua, tenemos igualmente, tenemos literatos también que hacen oralitura,
y que igual tenemos 65 lenguas distintas, 2 lenguas también de ascendencia criolla o africana y la lengua romaní. Digamos que esta riqueza cultural que tiene Colombia, nosotros te queremos contar que en este año hemos logrado que Colombia tenga una política lingüística para proteger esa diversidad lingüística del país. Quisiera que nos contaras cómo es en tu país esa protección de las lenguas indígenas, ahora que en el mundo se ha declarado por parte de Naciones Unidas como el decenio de las lenguas indígenas en el mundo. ¿Cómo es en tu país? Que nos cuentes a nosotros, a los indígenas colombianos, cómo es allá la protección de la lengua, por ejemplo, de tu pueblo. ¿Sí me escuchaste? Yes. In Sweden, we had a language law Sí, en in Suecia the year 2000. Then tenemos the Swedish la government, ley de los idiomas en el año 2000 they said that y el 5 gobierno languages would be adoptó minority languages in 5 Sweden. idiomas que serían los That is the idiomas Sami minoritarios language, en Suecia, lo cual Romani dice language, que, por ejemplo, el the idioma romaní, Jewish language, el and idioma 2 de los different judíos Finnish languages. y los 2 So you have more idiomas than 60 in Colombia. We finlandeses, have y 5 in ustedes, Sweden. ese número tan grande And en Colombia, my nosotros father's apenas first tenemos 5. language was Finnish, El very typical idioma for original de mi our padre Finnish era el part of the sueco, culture. Because he was el never finlandés, taught y él estaba how to muy read and write in Finnish. orgulloso He was de taught ese to read idioma. and write in Swedish. Él But ya sabía when he escribir became en older, finlandés, he wanted to write pero él about his aprendió life, sueco. and then he Cuando started to try to él write in his own native cuando él era language. mayor, But decidió it que was quería very empezar a difficult. He didn't escribir know how to sobre su spell the vida, pero era words or difícil porque él no could speak sabía it cómo escribir fluently, las but palabras. to Él write lo it was hablaba very de complicated. manera fluida el finlandés, pero no lo And podía that's escribir about the bien. same situation in the Sami Ocurre lo minority. mismo con la minoría Sami. People speak it, they La have gente an lo oral habla, tradition, hay una but tradición the oral, written language is still pero under el idioma development. escrito It has not no happened está yet. bien desarrollado. But one interesting thing is the Algo que Sami, es interesante the es Sami language was que el written idioma Sami down by the Europeans about lo already 200 escribieron years ago. los europeos más o menos hace And that was unos the missionaries 200 who came años, y to los Sami culture. misioneros fueron los They que se wanted interesaron the por el Sami idioma, people to y know the ellos querían Bible. que So that's one of los the samis first languages conocieran la that were Biblia. translated Así from que ese fue uno de los Swedish primeros to idiomas que se Latvish tradujo del Sami sueco languages. a las lenguas So, and laponas then it's complicated Sami. because Así que we ahí say hay we una have one Sami complicación porque language, but there nosotros are dijimos que actually tenemos 4 un or idioma Sami, 5 pero en realidad hay very 4 o different 5 dialects. realmente, So you can 5 say that we have 4 dialectos, or 5 minority language in the porque Sami tenemos culture too. 3 o It's 4 o complicated, 5 but you minorías have a lingüísticas. more Es un complicated tema situation in complicado. Colombia. And Ustedes deben tener una situación más complicada allá en Colombia, con todos esos idiomas. Bueno, también quisiera compartir contigo las experiencias de literatura que hay, digamos, en los países. También compartiendo que, pues, no se conocen muchos escritores, digamos, de la literatura nuestra, de la literatura en la que se quiere mostrar los mundos, pero también las cosmovisiones de los pueblos. Por eso tan importante ese libro que tienes, que me parece maravilloso, de cómo cocinar un oso. Solamente la palabra cómo cocinar un oso nos ha generado a nosotros como unas expectativas frente a qué significará en el mundo del pueblo Sami, pero también para el mundo literario, para el mundo contemporáneo, digamos, este libro que pones a disposición, y precisamente en la Feria del Libro, de esta versión de la Feria del Libro, queremos que se conozca en Colombia,
porque gracias a a eventos como estos, pues el público tiene acceso a la literatura, tiene acceso a los diferentes escritos, entendiendo también que nuestros pueblos indígenas el mayor uso se hace de manera oral, pero que también hemos hecho los ejercicios de hacer escritura para dar a conocer estos mundos. Por eso quisiera que nos contaras a los colombianos cómo es el libro, cómo cocinar un oso, a qué se refiere cuando quieres contar en tu libro este tema muy ligado precisamente a la conservación del medio ambiente, pero también a generar una inquietud, una conciencia para el mundo. Entonces, nos gustaría a los colombianos que nos contaras este hermoso libro que has titulado ¿Cómo cocinar un oso? Yes. Yes, the book is about a priest. Este libro se trata de un cura que vivió en el norte, era una persona histórica, vivió durante el siglo XIX y él era una leyenda. Él venía de una minoría sami y cuando era pequeño hablaba sami, sueco, y cuando creció aprendió otra lengua sami y otro idioma finlandés. Él tenía mucho talento y era muy inteligente. Pero también vivía en esas áreas salvajes del norte lejano y era muy fuerte física y mentalmente, y era muy inteligente, y él escribió varios libros. Este hombre es famoso entre nosotros y él murió solo en su casa, tal vez 150 metros de la casa en donde mis padres crecieron, así que yo tenía la oportunidad de llegar a su casa cuando yo era pequeño y yo lo veía. Yo pensaba, me preguntaba a mí, ¿quién es este hombre? ¿Cuál pudo haber sido su vida? ¿Cómo fue su vida? Cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años, eso era. Ahora que tengo 65 años, decidí finalmente escribir sobre él. Le puedo contar una anécdota en que había una revista alrededor del año 2000 en donde había una elección. Se quería que los lectores votaran y que dijeran quién es la persona más popular en los últimos 1000 años en el norte del mundo. Y la persona más popular y fue este cura. Y él fue elegido como la persona más famosa de todo ese tiempo. Y ese mismo año hubo también un voto acerca de los últimos años y del norte, y salí yo elegido. Él fue la persona más popular de los últimos 1000 años y yo fui la persona más popular de estos últimos 20 años, y esto muestra la diferencia entre, nuestros tamaños. En este libro lo que intento es como darle una voz humana a este hombre para que se muestre que haya orgullo por la figura de él. Eso es lo que quiero mostrar en mi libro. Sí, suena muy interesante y pues genera todas las expectativas para que en esta feria del libro mucha gente pueda acceder a ese tema. Una pregunta que nos quisiéramos preguntarle. Sabemos que el acceso de los, de los libros en línea o de los books que están en línea son difíciles, digamos, para las comunidades y pueblos que están más alejados y más en países como en América Latina, como Colombia, en donde hay una brecha bastante fuerte de conectividad, de conexión, donde más del 54% de la población de pueblos indígenas tiene poca conectividad. La disponibilidad de este libro está solamente en físico o también está, digamos, en línea como un book
como digamos, de manera virtual, y cómo accederían comunidades indígenas a este libro tan maravilloso que nos has contado. This book is printed in Spanish. El libro está impreso en español. Digital form. No creo que esté disponible en formato digital. In that case, I don't know it. Si lo está, realmente no sé. En sueco, por supuesto que está en modo digital. El hábito de leer libros y novelas es muy importante porque fortalece nuestra imaginación. Mi familia, que ha sido pobre y de gente trabajadora, descendientes de finlandeses, y mi padre fue una de las pocas personas que empezó a leer novelas y empezó a leer novelas suecas. Porque él no podía leer un libro en finlandés, pero empezó a leer en sueco. Y él fue una de las primeras personas que estaba leyendo libros, en efecto, y yo recuerdo que él me dijo que cuando él tenía unos 15 o 16 años, él trabajaba en los bosques. Y al resto de los hombres con los que él trabajaba no le interesaban los libros. Él llevó un libro al bosque para leerlo allá. Y esto me hace sentir feliz porque tal vez esa es una de las razones que me hizo a mí convertirme en un escritor. Mi mamá también empezó a leer libros, pero en una época cuando él se dirigía al bosque, su suegra vio que él estaba poniendo ese libro en su maleta y ella dijo que usted tenía que tener mucho cuidado, que no debía leer libros, que tenía que tener una especie de desconfianza. Las cosas han cambiado y ahora la literatura es mucho más aceptada en el norte de Suecia, pero no lo era antes. Bueno, quisiera también, retomando otros aspectos de la vida de los pueblos indígenas, pero también de las expectativas que tienen, digamos, personas que se acercan a un evento tan importante como es la Feria Internacional del Libro. Preguntarle cómo ha sido y cómo han tomado, digamos, una experiencia que es generalmente muy masiva la participación de manera presencial en este evento. Con la pandemia sabemos que se ha generado otra forma y una nueva relación, digamos, para acceder a estos escenarios culturales que son muy importantes para, digamos, todos los seres del mundo. ¿Cómo ves esta situación de la pandemia con relación al impacto que pueda tener una feria internacional del libro que usualmente se hacía de manera masiva, de manera presencial, y hoy en día pues nos toca tener otros medios porque así la humanidad está aprendiendo a relacionarse y a conocer precisamente toda la producción, no solamente literaria, sino toda la producción de libros y de producción humana de una manera distinta. Te cuento que para los pueblos indígenas ha sido bastante difícil, ha sido unos nuevos aprendizajes, ha sido generar un nuevo relacionamiento. Tenemos muy claro entre los pueblos indígenas de Colombia que volver a lo nuestro, volver a la tradición, precisamente volver a aquellos rastros, aquella ancestralidad es muy importante. Y quisiéramos que nos compartieran cómo está ese pensamiento después de la pandemia, cómo nos pensaríamos nosotros en este nuevo relacionamiento, en un evento donde, reitero, es masivo de manera presencial, pero ahora nos toca acudir a unos nuevos elementos de relacionamiento. Yes, thank you for good question Gracias por esta muy buena pregunta. Y que me hace pensar mucho y me da diferentes ideas. La situación del COVID en Suecia ha sido bastante complicada, bastante dura.
Muchas personas han muerto. Yo tengo amigos que murieron a partir de la pandemia. Pero los indígenas tenemos cierta suerte porque estamos muy alejados y estamos en contacto con la naturaleza. Tenemos menos contacto que otras personas. Pero, por supuesto, ha sido una situación muy dura para nosotros en Suecia. Y en el caso mío personal, mañana voy a aplicarme mi segunda dosis de la vacuna, así que yo no voy a tener problemas con estos. Pero después de un año que he recibido tantas invitaciones a viajar, una de esas invitaciones habría sido, por ejemplo, ir a encontrarte en persona contigo, Antonia. Ahora estoy contento de que estamos hablando casi de un lado al otro del mundo a través del computador. Y es un poco como en las tradiciones Sami antiguas, porque teníamos los conocimientos de las personas que eran espirituales, los como chamanes que teníamos, y algunas de las personas samánicas viajaban de los Samis y de las culturas chamánicas. Ellos podían viajar a través de el tiempo y de grandes distancias ellos mismos. Es algo que estamos haciendo ahora virtualmente. Eso me siento como un chamán Sami al hacer esto. Sí, muchas gracias por todas tus respuestas. Reitero que para nosotros es muy importante conocer a una persona como usted que es también indígena y pues que seguramente en la Feria del Libro vamos a tener mucha conexión digamos, con su presencia en la Feria del Libro. Quiero compartirle también cómo nos encontramos los pueblos indígenas en Colombia. Somos, como le decía al inicio, diversos. Tenemos, digamos, también proyectados, digamos, unos escenarios de vida, unos planes de vida que nos van a permitir retomar precisamente después de la pandemia aspectos fundamentales para poder pervivir física y culturalmente en este planeta que es en nuestra madre tierra, como lo llamamos, nuestro Abya Yala, como se dice en Colombia, y en América Latina, digamos al continente, a este continente americano. Vamos a tener también en Colombia una serie de eventos relacionados precisamente con la promoción de esta Feria Internacional del Libro. Como muy bien lo hemos expresado también, con la participación también de personas indígenas que van a estar seguramente contando desde sus propias expectativas de vida, desde sus propias comunidades, cómo es y cómo se tiene en este momento los procesos de escrituración de literatura, de promoción de literatura, pero también, digamos, dándole una fuerza importante a los procesos orales. En Colombia tenemos varios, digamos, personas sabias y personas que tienen la posibilidad de poder contar los cuentos, las tradiciones orales, digamos, la posibilidad de transmitir toda la producción literaria de manera oral, una muy buena riqueza de oralitura en la que se expresan los mundos de la Amazonía, por ejemplo, son muy ricos, los mundos de la Orinoquía, muchos ligados a la conservación y fortalecimiento del medio ambiente, del territorio, de los sitios sagrados, de las aguas, porque esa es la relación, digamos, en este momento de los pueblos indígenas en Colombia, una relación muy cercana de pronto a lo que tú has vivido también con tu pueblo
y que en este momento es muy importante para la humanidad. Consideramos por eso muy importante esa visión que nos estás dejando, que nos dejas con relación a los diferentes mundos que hay que entender, ¿sí? Y por eso nos gustaría que nos compartiera un poquito, un pedacito de lectura o un pedacito de lo que usted quiera compartirnos, de algún cuento, alguna tradición del pueblo Sami con relación, digamos, a esa oralitura que todavía tienen los pueblos indígenas. Quisiera que nos compartiera y luego yo compartiría un cuento pequeñito de mi cultura inca. Thank you, Antonio Alguera. Gracias, Antonio Alguera. Lo de la tradición oral es muy interesante que la tenemos en común. Yo puedo decir que lo que es típico en nuestras tradiciones es que hablamos de nuestros ancestros y usamos mucho humor. Hay mucho sentido de humor para reírnos juntos, porque nuestras vidas han sido muy duras. Así que es importante que nosotros leamos, nos riamos de nosotros mismos. Así que contamos historias de cacerías, por ejemplo, la tradición de la cacería es muy fuerte, la de la pesca también, la tradición de la pesca y la cacería, que son los modos de supervivencia. Y la conservación de la naturaleza es muy importante en este lugar del norte. Y de hecho, yo ahora hago mi propia tradición oral, pero estas historias son un poco demasiado largas para contarlas justo en este momento, porque sería tal vez difícil de traducirlas. Y yo he hecho mis propias traducciones, así que uso, por supuesto, las traducciones orales. Y esta es una forma de darle orgullo a las personas que son de acá. Por ejemplo, le podría contar una historia muy corta, tal vez es terrible, pero se trata de una vez que conocí a un hombre de estas áreas cercanas, y él me dijo que cuando era un adolescente, él participaba en una competencia de beber licor, y él competía con alguien más de qué tanto alcohol podían tomar sin caerse, y es una historia terrible. Pero yo estaba riéndome tanto cuando escuchaba esa historia y yo la uso en una de mis novelas y la puse en mi libro. Yo pienso que ustedes la podrán leer después y se reirán seguramente. Es alguna de las partes interesantes de esa novela también. También he usado... Es una sociedad pequeña la que tenemos aquí, pero también hay muchas peleas y discusiones. La gente también comparte muchos chismes y hay cantidad de conflictos familiares. Y yo también uso eso en mi escritura, porque no somos un pueblo perfecto para nada. Siempre estamos discutiendo, peleando y hablando chismes de los otros. Y sin embargo, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Así que me encanta escuchar, Antonia, la historia que nos pueda contar de su pueblo Inga. Le voy a contar un cuento del pueblo Inga. Lo voy a hacer en idioma y luego lo voy a traducir. ¿Ah? Bueno. Ñuqpatak tiashkami tukuy no kanchepa kaypacha kawsashkapi tukuykunam kawsayu kashkakuna. Tiashkase sok warmi suti shulupsi. Shishulupsi warmi yachashkasa tukuy rurangapa kay wasipi iman paypa mama yachachishkata. Yachashkase aswangapa, yachashkase rurangapa api, mikuy,
yachashkas Awangapa, Tukuy Karimanda, Wasmimanda, Pacha, Chumbe, yachashkas suma yanungapa. Chi warmik uraykumusqasi suq punchakunapi kay pachama. Pachapi yukaskasi suq kari, suq kusa taringa, y paypa mama achala mamawas taririsqa y kawsayqa ririshqa. Chipek achal mamak man munashqa y nisqasi paypa hijota akushicha grama kawangapa y kawachisonchis sakisonchis rimami achaka y warmi rurangapa. Rescasi neskasi suq aswangi kay suq sarrao. Awangi kay ashtika milmawa. Y chipe kawachiwanga rimam kamiachan rurangapa. Entonces estaba contándole, resumí un cuento que se trata de la mujer gorrión. Esta en tiempos antiguos para los ingas de Colombia, en tiempos antiguos todos los seres tenían vida y podían convertirse de seres animales a seres humanos, se convertían. En ello estaba la mujer gorrión o la mujer Xolopsi, como la llamaban, que era una mujer muy sabia porque sabía tejer, sabía cocinar la chicha, sabía hacerle todo el vestuario al hombre, a la mujer y su propio vestuario. Y un día bajó convertida como mujer a buscar su esposo. Y se encontró con su suegra, con la que iba a ser su suegra, y la suegra la puso en prueba. Le dijo al hijo que para poder que ella pudiese ser parte de la familia, la dejaran con un granito de maíz para que hiciera la chicha y con una bolita de lana para que hiciera el vestuario. Ella, como era un ser supremo, espiritual y que era muy sabia la mujer, por supuesto, realizó con el granito de maíz, realizó un barril grandísimo de chicha y con el pedacito de lana realizó todo un vestuario para el que iba a ser su futuro marido. Entonces, cuando la suegra llegó a mirar la labor que había hecho, por supuesto se admiró de que esa mujer era muy sabia para el planeta. Ese es digamos, un cuento de la tradición oral del pueblo inga, que por supuesto lo que hace ver es que las mujeres tenemos todo un saber en nuestras comunidades y que ese saber no se puede perder por ninguna, porque es la parte cultural más importante de nuestro ser. Y por ello, pues, también quisiera que nos compartiera cómo es esa enseñanza en el pueblo sami, cómo se transmite esas costumbres y esa sabiduría del pueblo sami en su comunidad, en su pueblo. Muchas gracias, Antonia, por esta historia fantástica. Yo veo cuando usted se mueve con sus movimientos y sus palabras, veo que usted es una gran contadora de historias. Me encantaría ver una noche de historias. En nuestras tradiciones, hablando de la cultura Sami, y las tradiciones se organizan más por la sociedad sueca y nosotros tenemos escuelas para algunas de las minorías, de las labores de las labores sociales. Ahí tenemos una escuela que se llama Folkenskole, que es para las personas mayores, en donde se aprende las traducciones, por ejemplo, las artesanías que comprenden los oficios de cómo hacer la ropa, pero también hacer cosas de plata, objetos de plata, y la tradición artesanal de los samis, y también cómo hacer los cuchillos que hacemos y los tambores que hacemos también de madera. La artesanía Sami es fantástica.
Y en una ocasión yo tuve una conferencia a la que me invitaron en un pueblo pequeño y después de eso, a mí no me pagaron. Normalmente a mí me pagan algo por alguna de estas conferencias, pero en esta ocasión a mí me dieron una copa artesanal del pueblo Sami, y es uno de los objetos más hermosos que guardo desde siempre y es como una especie de trofeo, es un recuerdo. Este hombre de 85 años de edad fue el que hizo esta copa con sus propias manos. Después de las cacerías, yo tomo café en esta misma copa. Esta es una buena manera de transmitir el conocimiento. En cuanto al idioma en sí mismo, que lo aprendemos en las universidades, en la universidad se estudia también el idioma Sami. También tenemos programas de radio y programas de televisión en algunos idiomas minoritarios, así que la situación está mejorando, digamos. ¿Cuál es la situación en la televisión, en la radio, por ejemplo, y en los medios para los idiomas minoritarios en Colombia? ¿Cuál es esa situación? Bueno, entonces así sí podemos mirar cómo la importancia de poseer estos, digamos, mundos a través de la literatura propia. Por eso me gustaría que nos contara a los colombianos y sobre todo a las mujeres indígenas. Estamos muy interesadas en saber cómo se le da la importancia, el papel relevante de la mujer Sami, cómo es en el pueblo Sami ese rol, ese papel de la mujer Sami al interior. Tradicionalmente, ellas cuidan a los hijos y hacen el ordeño de las siervas. Esto ha cambiado. Lo que es típico de las mujeres Sami es que son muy fuertes, porque hay que ser fuerte para vivir en ese ambiente que es tan rudo. Pero también la relación entre los sexos está recibiendo más igualdad, pero el hombre sigue siendo, digamos, la figura poderosa como en la sociedad también sueca. Pero yo diría que las mujeres Sami se están volviendo más fuertes. Ellas escriben las canciones, ellos hacen las ropas y están muy orgullosas. Yo diría que la situación está mejorando. El hombre sigue siendo más dominante. Es la misma situación en Suecia. Es una sociedad que está recibiendo una situación más igualitaria. Creemos que está mejorando. Vamos a hablar entonces le quiero contarle algo muy importante que sucede en Colombia con relación a una fiesta que tenemos que se llama la fiesta del perdón o el Atumpuncha, que es una fiesta que es reconocida por ser, digamos, un patrimonio para Colombia y que lo celebramos precisamente los pueblos ingas aquí en Colombia. Digamos que esta fiesta lo que quiere transmitir es el perdón, una forma muy importante de reconciliación como persona, pero también en la vida comunitaria, una relación también de afecto hacia las personas que visitan la comunidad. Por ello, quisiera saber si ustedes tienen una fiesta muy importante de los Sami y una fiesta en su país y cómo
y cómo se podría, digamos, ustedes también compartir en esta fiesta y los mensajes que tienen estas fiestas, por ejemplo, como la mía, como le cuento, tiene un mensaje muy importante de perdón y de reconciliación. Entonces, que nos comparta si ustedes en el pueblo Sami tienen una fiesta y qué mensaje le dan en esa fiesta. Oh, thank you for this information. It's a beautiful thing to have a festival for forgiveness. Gracias por esta información. Es hermoso tener un festival así. No, we have En la maybe cultura something similar Sami, in the religious, in the Christian part of the Sami people. en la parte cristiana del pueblo It's Sami, more the tal traditional vez Christian es más una especie de way of forgiving their traducción, sins and una and tradición you get the forgiveness from God, del from the Christian perdón, God. pero uno But en esta the tradición uno festival recibe el perdón es de for Dios, no de las forgiveness, otras the personas. El festival universal del forgiveness is a perdón por el wonderful perdón hope and universal es beautiful. algo I magnífico. think the whole world needs that. I mean, to forgive the earth, what we have done, Perdonar a la putting all this tierra y hemos hecho antes dioxide esto, and opening the mines, cutting the forests. aprender la mente. Here in the north of Sweden, I think the worst thing we did here up here, Lo which is peor que the same hemos for hecho all of us, aquí tal vez is es, that we people, we made por lo que teníamos que enormous pedir big perdón es porque water plants nosotros for electricity. hemos And that hecho have represas para destroyed producir so much of the electricidad y hemos Sami destruido land. mucho de la tierra Very, Sami, very big areas that is now áreas underwater muy grandes with que what ahora we make están electricity. inundadas con We el should say propósito forgive de Mother producir Nature for that. electricidad, así que deberíamos pedirle perdón a la madre naturaleza por Bueno, esto, por muchísimas este hecho. gracias por el mensaje que nos dejas también. Y quisiéramos invitarlo a que leyera un fragmento del libro que vamos a presentar precisamente en la Feria Internacional del Libro, Cómo cocinar un oso. Que nos compartas un fragmento de ese maravilloso libro. I must maybe ask Sandra Bernal to read it because I cannot read Debería Spanish. pedirle más bien a Sandra Bernal leerlo porque yo no puedo leer español. En sueco, ¿puede ser? Oh, in Swedish, of course, but Por favor. in Swedish I do very short because En sueco lo haré muy corto porque nadie lo entiende, así que, Antonia. I read very short from the start. Jag vaknar i en vidsträckt tystnad. Världen väntar på att skapas. Mörker och himmel omger mig. Jag ligger med ögonen riktade som brunnar mot rymden. Brunnar, men inget finns där, inte ens luft. Mitt i tystnaden börjar min bröstkorg att skälva och rista. Stötarna blir kraftigare. Någonting som växer där inne hotar att tränga sig ut. And that is if I translate it shortly, it starts with a total silence and darkness, like in the Bible when God starts to create the world. Empieza con un silencio total y una oscuridad y silencio. Y de allí el protagonista Yusi se levanta. Así que ella es la primera persona en el mundo, de manera simbólica, que surge en el mundo. Y él nos cuenta esa historia. Y ese es el principio de mi historia. I like very much to read. Me gusta mucho leer porque como hemos hablado esta noche, tenemos estas tradiciones orales. Así que yo también he leído este libro oralmente. Y también existe un audiolibro que he leído por mí mismo.
En este contexto, hoy echo de menos a la audiencia. En una ocasión, una de las primeras veces que comí la carne de un oso, y lo he hecho varias veces en mi vida, cuando tomé por primera vez gala, un líquido que tiene un sabor muy desagradable. He escrito historias sobre eso, así que cuando encuentro con la audiencia, siento como si fuera una actuación, porque hace parte como de un teatro, y es parte de nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, realmente es maravilloso escucharle, es maravilloso compartir con usted toda esa grandeza literaria, pero también la experiencia de vida de su pueblo. Voy a despedirme en mi idioma y luego traduciré, ¿no? Pai, Turi, Mikol, Niumi, no kanchipuram kangi, Paisinyola, Jitam Kaipi, Kangap Kangi, no Kapyaktapi, Colombia Sutipi, Samungi, Kaipek Tokuikonam Kamta, Suyangapa Kai, Kichita, Kamta, Suma Suma Kaipe Kausangapa. Estoy diciendo que estoy encantada de haberlo conocido, de que pueda estar con nosotros en Colombia, de que pueda estar en esta Feria Internacional del Libro, de que pueda compartir no solamente su obra literaria, sino también su conocimiento, su sabiduría, que para los indígenas de Colombia va a ser muy placentero participar en sus eventos. Pero también que venga a Colombia para que nos conozca, para que pueda vivir con los pueblos indígenas las maravillosas historias que tenemos aún vivas en nuestro pensamiento y en nuestra palabra. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Pai, pai. I give a big thank you to Muchas gracias también a usted, también a la Embajada Sueca por hacer esta conversación posible. Antonia Greda, muchas gracias. Me encanta aprender mucho acerca de sus pueblos indígenas en Colombia. No sabía que hubiera tantos de ustedes y que su tradición fuera tan larga, tan extensa. De parte de mi gente finlandesa, Sami y los suecos, les doy un gran saludo y un gran abrazo de vuelta a todos ustedes.